Hermanos, estamos en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. La semana pasada consideramos el inicio, cómo el apóstol Pedro hace un ruego a los ancianos que se encontraban en todas las congregaciones de las regiones del Ponto, Capadocia, Bitinia, Galacia, Asia, todas aquellas regiones en lo que hoy es la península de Turquía. En esa península de Turquía actual se encuentran todos los lugares que menciona el apóstol Pedro en su primer capítulo, ¿no? Entonces, en cada una de esas regiones había ancianos, es decir, obispos o pastores también. Veíamos cómo el título, el nombre, es de alguna manera es posible intercambiarlos porque apelan a la función, apelan al título de la persona, también hacen alusión a la condición espiritual de madurez, de enseñanza hacia la grey, esa madurez que también viene acompañada con el tiempo, con los años. Hoy vamos a continuar en este capítulo 5 y vamos a considerar la forma de apacentar a la grey de Dios, la forma adecuada, la forma correcta de apacentar a la grey de Dios y que el apóstol Pedro nos presenta. Estamos aquí nada más esperando un poquito la presentación para que vean el título de la predicación de hoy. Podemos orar antes de que esté la pantalla lista. Bendito Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Tu misericordia es continua en nuestra vida y somos testigos de que diariamente muestras tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes planes para bien en nuestras vidas. Gracias porque hubo un día en que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para rescatarnos de la condenación. Gracias, Señor, porque por tu misericordia nos hiciste renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque la obra es tuya, la iglesia es tuya. Y gracias, Señor, muchas gracias porque tú un día quisiste establecer ancianos, pastores, obispos en las iglesias locales como esta. Y yo en lo personal, Señor, pues nada más puedo darte gracias porque de ninguna manera ni en el mejor de los sueños me hubiera imaginado que algún día estaría sirviéndote como pastor, Señor, en una iglesia. Y eso trae una responsabilidad enorme, Señor, pero sé que no depende de mí. Sé que la labor, el trabajo, depende de ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres quien nos hace competentes, tú eres quien por gracia nos das el querer como el hacer. Bendito sea tu nombre. Yo te ruego ahora que abras nuestro corazón, que podamos comprender tu palabra, que podamos entender lo que quieres de cada uno de nosotros y que podamos serte fieles a ti, buscando darte la gloria y la honra en todas las cosas que hacemos y decimos. En Cristo Jesús. Amén. Ahí lo tienen, el título: Apacentad la grey de Dios, y el subtítulo es, ¿lo pueden leer? Los tres noes. No es los tres noes, es noes con un acento en la O. Ese es el plural de la palabra no. Noes. Hay tres noes que vamos a considerar hoy en esta lectura y vamos a leer, vamos a empezar. Ruego a los ancianos, Primera de Pedro, capítulo 5, ahí lo tenemos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, es el primer no, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, el segundo no, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ahí está el tercer no. Sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No nos quedemos en el lado incorrecto de la ecuación, no seamos soberbios. Dios resiste a los soberbios, Él da gracia a los humildes. Y la humildad es una característica principal del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos al versículo 2 directamente, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y es interesante, me resulta muy interesante, por qué Pedro inicia su instrucción con la forma negativa, es decir, la forma en que no se debe apacentar a la iglesia. Cada vez dice no así. Son 3 noes. Y me surgió entonces esa pregunta, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué pone estos 3 noes? No por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Voy a tratar de ir a través de cada uno de estos para ver si hay una razón adicional para haber escrito así. Ahora, después de cada no, el apóstol Pedro establece el cómo sí. No hagas así, no apacientes la iglesia así, sino hazlo de esta manera. Y antepone esa palabra sino, que es una conjunción de contraste. Hace contraste con lo que se acaba de decir antes. No por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, es un contraste. Puedo hacer las cosas a fuerza o puedo hacer las cosas voluntariamente. Y entonces escribe el apóstol sino voluntariamente, en contraste con a la fuerza, con ánimo pronto, en contraste, interesante contraste con no por ganancia deshonesta. Y finalmente, sino siendo ejemplos de la grey, en contraste a ser alguien que se quiere enseñorear de la grey, controlar a la grey. Entonces, la instrucción específica la tenemos que leer así: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esa es la instrucción específica para los ancianos, que también podemos llamar obispos y pastores. Esta es una de las maneras en las que todo pastor de iglesia del Señor Jesucristo debe cuidar a la grey de Dios. De esta manera. Pero vuelvo al punto, hermanos. ¿Por qué Pedro inició con un no? ¿Por qué no simplemente se fue directo al grano y decir: ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey? Bien pudo haberlo hecho así, ¿no? Directo. Pero él empezó con primeramente un no, y eso es de llamar la atención. ¿Te has preguntado eso cuando lees esta porción de la Escritura? ¿Por qué? ¿Por qué escribe primero no así, sino asá?
pues cada vez que lo leemos a mí me surge la duda y ahora en el púlpito pues tengo que presentar alguna posible razón de por qué hizo eso Pedro. ¿De dónde salen, hermanos? ¿De dónde salen estos noes? ¿Será simplemente cuestión de estilo, de escritura del apóstol Pedro? ¿O es una alusión a algo que estaba ocurriendo entre los líderes de aquellas regiones? Me da la impresión de que por lo menos algunos ancianos de el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia, me da la impresión de que por lo menos algunos de esos ancianos estaban actuando de esta manera incorrecta, de esta manera incluso perversa. Y sin embargo no podemos saberlo a ciencia cierta, porque Pedro no lo dice específicamente. Sin embargo, después de que les ha declarado a través de la carta, desde el capítulo 1, cómo por la grande misericordia de Dios hemos renacido para una esperanza viva, les ha declarado que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como en una carta en donde les dice, ustedes ya son un nuevo linaje, tienen una nueva identidad en Cristo, son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, deben andar en una manera congruente con esa nueva identidad. Si son hijos de Dios, si llaman a Dios Padre, tienen que ser santos, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Si les ha escrito a través de esta carta diciéndoles, a pesar de que tengas una buena conducta, es posible que padezcas. Y de manera, digamos, superlativa, dice, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido. Si después de todo eso les dice a los ancianos, les ruego que apacienten a la grey de Dios, no así, sino así. Es de llamar la atención y me inclino a pensar que tristemente algo estaba ocurriendo en aquellas regiones. Ahora, lo que sí tenemos es evidencia en la Escritura de otros lugares en donde sí estaba ocurriendo esto. Es decir, hay ancianos que se presentan en la Escritura que sí ejercían un señorío prácticamente despótico sobre la congregación. Hay evidencia en la Escritura de algunos que por ganancia deshonesta enseñaban a la iglesia. Y lo vamos a ver. Vamos a empezar del último no hacia el primero. El primer no nos dice no como ejerciendo señorío. Vamos a ver estas evidencias que tenemos en la Escritura. No como ejerciendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ahí en la tercera carta del apóstol Juan, del versículo 9 al 10, leemos: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Aquí Diótrefes era un líder de la iglesia. Era uno de los líderes, seguramente uno de los ancianos, uno de los obispos. Y le gusta tener el primer lugar y no nos recibe, dice el apóstol Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo ven a Diótrefes, hermanos? Sin duda, él representa fielmente el tercer no. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
En la misma carta, no lo vamos a ver ahorita, pero hay otro personaje que sí representa el ejemplo que Dios quiere que sigamos. Me parece que se llama Demetrio, pero ahí está, para que ustedes lo lean más tarde. Evidentemente que Diótrefes estaba ejerciendo señorío inadecuado, un señorío incorrecto, fuera de lugar, un señorío que surge de un corazón soberbio, de un corazón que busca a toda costa tener el poder, tener el control. Llegó al punto de decir, tú estás recibiendo a unos hermanos que vienen de camino y necesitan hospedaje, te vas de la iglesia. Así. Y a los que los reciben, dice, los expulsa de la iglesia. Despotismo perverso, un señorío totalmente torcido, no bíblico, y él a su antojo prohibía, no pueden ayudar a los hermanos que vienen de fuera, y si los ayudan ya verán, se las verán conmigo, los voy a correr de la iglesia. Ese es el tercer no. Es el tercer no, y es un claro ejemplo de lo que no debe hacer un anciano. Es un claro ejemplo de lo que no debe hacer un pastor de iglesia. Ahora, podemos preguntar por el otro lado, ¿hay autoridad de parte de los pastores hacia la iglesia? Amén, hay autoridad, por supuesto que sí, pero es una autoridad conferida por el Señor Jesucristo y es una autoridad para guiar, para enseñar, para edificar, para cuidar, para alimentar a la grey, para edificación, y hay muchos pasajes que muestran eso, pero como ejemplo vamos a ver estos dos. Tito 1:9, hablando de los obispos, dice, debe de ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es el trabajo, es la labor, enseñar, exhortar, estar cuidando a través del consejo de la palabra, no en función visceral de alguien que se molesta si haces algo que yo no quiero que hagas y por lo tanto te expulso de la iglesia. Eso no, sino una capacidad de que reteniendo la doctrina sana, reteniendo la palabra fiel, podamos enseñar, exhortar a los hermanos. Y tenemos también el ejemplo en primera carta a Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, ahí está otra vez, gobiernan bien, eso es tener autoridad sobre la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa es la autoridad conferida por Dios. Esa es la labor de un pastor, de un anciano, de un obispo, enseñar, predicar la palabra de manera fiel, habiendo retenido fielmente la doctrina, no enseñanzas de mi propia imaginación, de mi propio agrado, de una ocurrencia del momento, sino especialmente, dice, o mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esta es una autoridad saludable, hermanos, y está acotada por un marco bíblico definido claramente por el Señor y que refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la autoridad, pero hay mucha distancia entre esta autoridad bíblica y el tercer no de la primera carta de Pedro: ejercer señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es diametralmente opuesto. Y máxime si consideramos el ejemplo de Diótrefes. Si vas a tener algún hijo, no le pongan así, hermano. No es un buen hombre. Entonces, no debemos apacentar la iglesia de Dios ejerciendo señorío
sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de fe, ejemplos de vida, ejemplos de conducta, ejemplos de palabra. Tenemos que tener en claro todos, congregación y pastores, que esto es lo que tenemos que hacer nosotros como ancianos de la iglesia, ser ejemplos de la grey, especialmente de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver ahora el segundo no. No por ganancia deshonesta. Y tristemente también tenemos ejemplos aquí en la Escritura. Por ejemplo, ahí en Tito, tenemos en pantalla Tito 1, del 10 al 11, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Qué impresionante que teniendo la doctrina de Dios en su palabra, en las cartas de los apóstoles para estas gentes de ese tiempo, en lugar de eso, empezaban a enseñar cosas que surgían de su mente, que surgían de sus pecados, de sus concupiscencias, de sus ideas torcidas, cosas que no convienen. El amor al dinero seguramente está presente en este no, porque cuando alguien es capaz de enseñar algo que no conviene a la congregación de Dios por ganancia deshonesta, es un reflejo claro de un grande amor al dinero, un gran deseo de enriquecerse. Y este amor al dinero, ustedes saben, está presente a lo largo y ancho del mundo, y hoy en día lo podemos ver con más claridad. Lamentablemente, ese amor al dinero no ha escapado al corazón de algunos ancianos. Algunos ancianos no son la excepción y están dispuestos a enriquecerse de la manera en que sea posible, aunque eso implique engañar y llevar al error a los que fueron rescatados con la sangre de Cristo Jesús. Y no quisiera estar nunca en los zapatos de alguien así, que buscando el beneficio económico sea capaz de engañar a la iglesia. No me quiero imaginar lo que va a hacer cuando esa persona esté frente a Dios, rindiéndole cuentas de eso. Hay un alto riesgo, hermanos, y la congregación tiene que estar alerta. Por eso tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer la doctrina de Dios para poder entender lo que se nos enseña, sea desde el púlpito, sea en un, ¿cómo le llaman? Un podcast en las redes sociales, sea en algún reenvío de algún gran predicador. Los grandes predicadores tampoco están exentos de esto. En los últimos días ha habido uno muy famoso que tuvo un éxito de librería enorme y que hoy ha cambiado y ha tergiversado la doctrina, la sana doctrina de Dios. Pero hay muchos ejemplos. En su segunda carta también el apóstol Pedro advierte de esta realidad, de cómo hay gente, de cómo habrá y hay pastores, maestros que están buscando enriquecerse mediante el pastorado. Dice así la segunda carta de Pedro del 1 al 3: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Terrible, terrible advertencia, pero qué bueno que Pedro nos advierte de esto. Porque, hermano, tú y yo tenemos mayor necesidad, mayor responsabilidad de ir a la palabra diariamente para conocer la sana doctrina. Porque estos hombres, dice, encubiertamente van a empezar a introducir herejías destructoras, falsas doctrinas, errores doctrinales que te van a llevar a la perdición, que te van a engañar y te van a tener sujeto a esclavitud, porque lo harán, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. No imagino ni cómo, pero habrá mercadería, habrá beneficio económico, y hay ancianos, pastores u obispos que buscan esto tristemente. Me estoy refiriendo al mundo en general. Cada día salen noticias de uno y otro caso. Ante estas evidencias, hermanos, es vital entonces que nosotros, los que nos llamamos ancianos, pastores u obispos, confirmemos nuestro llamado y fidelidad al Señor. Y por otro lado, es vital que ustedes como congregación intercedan por sus pastores, rogándole al Señor para que los corazones de los pastores sean fieles al Señor, para rogarle al Señor de que ninguno de estos noes se apodere de nosotros, que en ningún momento ustedes digan, el pastor Raúl Parra está enseñando por ganancia deshonesta. Gracias a Dios yo no recibo un centavo, ni un centavo de parte de la iglesia. Gracias a Dios Él me ha bendecido con un trabajo como ingeniero civil. Tengo 36 años sirviendo en esa empresa. Ya a veces hasta me da un poquito de pena decirle a los que van llegando a la inducción, pero pues es la verdad. Tengo 36 años como ejecutivo de una constructora importante de construcción. Y entonces, gracias a Dios no tengo necesidad, no he tenido necesidad. Y aunque tuviera necesidad, Dios me libre de estar pensando en enriquecerme buscando ganancia deshonesta. Pero somos algunos ahora, somos 3 pastores aquí, y el tiempo dirá que llegarán nuevos pastores. Ustedes, hermanos, por favor les ruego que intercedan por nosotros, para que podamos apacentar la iglesia de Dios como Él quiere, con humildad, con sabiduría, cuidando de la iglesia de tal manera que cuando regrese el príncipe de los pastores podamos estar orgullosos, contentos, felices, llenos de alegría al saber que hemos cumplido de manera fiel el llamado al que Él nos hizo algún momento. Vamos a recibir, si esa es la voluntad de Dios, una corona incorruptible de gloria, siempre y cuando apacentemos a la iglesia lejos de esos 3 noes. Ante estas evidencias también es muy probable entonces que entre los ancianos del Ponto, Bitinia, Galacia, algunos estuvieran. De otra manera no entiendo muy bien por qué Pedro dice, les ruego a los ancianos que apacienten no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como ejerciendo o teniendo señorío. Vamos al no número 1, no por fuerza. Este representa un mayor reto. No por fuerza, sino voluntariamente, sin duda, es una exhortación con la implicación de cambiar de actitud. Si estoy haciendo algo a la fuerza, la exhortación es, no lo hagas así, cambia tu actitud y hazlo voluntariamente. Esa puede ser una primera implicación
la manera correcta, la disposición correcta de servir al Señor y de servir a la iglesia. Sin embargo, este texto me plantea la siguiente interrogante. ¿Podría implicar esto, hermanos, que en lugar de hacerlo a la fuerza, fuera mejor no hacerlo? Es decir, considerando que cada situación es muy diferente en la vida de cada pastor, y sin duda hay casos muy fuertes para entender, la pregunta es, ¿sería preferible renunciar a ser pastor en lugar de seguir en un oficio tan noble por la fuerza? Es una pregunta que merece consideración y merece una respuesta, ¿no? El ser anciano, hermanos, el ser pastor, el ser obispo, implica una enorme carga emocional, una grave responsabilidad, sí con la iglesia, pero mayormente con Dios. Dice la Escritura que los pastores, los ancianos, velamos por el alma de los hermanos de la iglesia y que daremos cuenta de ello un día. Eso es una grave responsabilidad. Entonces la pregunta, sería preferible, en lugar de hacer algo por la fuerza, mejor decir, hasta aquí llego? Dice un dicho popular, a la fuerza ni los zapatos entran. Y curiosamente, ese es el primer no que menciona Pedro. Hermanos pastores, hermanos ancianos, les ruego que apacienten la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Qué interesante. No está al azar como lo escribió Pedro. Sin duda alguna, siendo el Espíritu de Dios el que inspiró a Pedro a escribir esto, sin duda alguna hay una razón por la cual está escrito así. Vamos a explorar algunas posibilidades. En la carta a los Hebreos tenemos un pasaje que da un poquito de luz, en mi opinión, da un poquito de luz a esto. Bueno, antes de ir ahí, debo decir que algunos teólogos consideran que no por fuerza significa que, dado el fuego de prueba que estaba siendo sometida a la iglesia, hacía casi imposible para algunos líderes, para algunos pastores, mantenerse como ancianos de la iglesia. Y decía, ¿sabes qué? Esto está muy difícil. La prueba es terrible. Mejor me voy o sigo trabajando como pastor, pero se me nota claramente que lo estoy haciendo por fuerza. Esa es una posible explicación. Pero vamos a ver otra que creo que puede ser un poquito también más acercada, porque las otras dos difícilmente tienen que ver con el fuego de prueba. Como ante el fuego de prueba había pastores que querían enriquecerse. No me cuadra mucho, pero miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y luego noten lo que sigue, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué está diciendo el pasaje? Está diciendo que había algunos hermanos que no se sujetaban a los pastores. Había algunos hermanos que no obedecían a los pastores. Y entonces, ante esa actitud de las congregaciones de ese tiempo, los pastores, dice, no lo hacían con alegría. No estaban contentos. Es más, se quejaban. Por eso les dice, sujétense a los pastores, obedezcan a los pastores, para que lo hagan con alegría, para que no se quejen. Hermanos, ¿cuántas veces y en cuántos casos ha habido iglesias que se deshacen
porque la congregación es ruda con sus pastores. Falta de gracia para con sus pastores. Falta de misericordia para sus pastores. Hay murmuraciones, hay chismes, hay ataques verbales, hay calumnias. ¿Cuánto de esto puede ser una de las posibles razones? No estoy diciendo que esta sea la que originó a Pedro para poder escribir esto, pero es una posible razón, está en la Escritura. Obedezcan, sujétense a sus pastores para que no se quejen, para que lo hagan con alegría, porque si lo hacen sin alegría y si lo hacen quejándose, ¿qué pasa? No es provechoso, hermanos. Estamos actuando, jugando a la iglesita, cuando lo que Dios quiere es una vida saludable que Él da. Una vida en donde todos, congregación y pastores, nos soltemos en los brazos de Dios para que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos lleve, el que nos enseñe, el que nos haga amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, en lugar de estar criticando, en lugar de estar juzgando, en lugar de estar calumniando a los que están en el liderazgo. Y es muy fácil, porque el que está en el liderazgo es el objeto de observación. Cuando estamos allá, y no digo que este sea el caso, no me malinterprete, pero cuando estamos en una congregación como esta de 150, 200 personas, o hay congregaciones de miles de congregantes, esa masa a la vez es una protección, porque estoy en el anonimato y veo al líder, veo al pastor que sube domingo a domingo, y es muy fácil criticar, juzgar, inventar. Y entonces nosotros lo que tenemos que ver es que de alguna manera yo veo en este pasaje de Hebreos una posibilidad de que algunos hermanos pastores a través del tiempo y en diferentes culturas se enfrentan a congregaciones que les presentan grandes desafíos de relación, de falta de humildad, de retos constantes, de murmuraciones, de ataques incluso directos, personales, hacia su familia, hacia la esposa del pastor. Y los pastores terminan frustrados, terminan desanimados, terminan ejerciendo el pastorado por fuerza, porque tengo que, porque hace años me llamaron como pastor y dependo incluso económicamente de lo que me da la congregación. Estoy aquí por fuerza porque lo que quisiera es tirar la toalla. Debe de haber casos así, seguramente. De hecho, yo conozco casos así de algunos hermanos, no de esta iglesia, ni siquiera de este país, pero casos reales, de personas reales, pastores que buscando servir a Dios terminan su carrera frustrados, desanimados, viendo el pastorado como una carga enorme sobre los hombros y finalmente abandonando el llamado. Es así, y yo creo que es la razón por la cual Pedro continúa en su versículo 5 exhortando a los jóvenes, dice aquí, pero debemos entender que esta palabra abarca más de solamente los jóvenes de edad, sino abarca al resto de los congregantes, al resto de los varones de la iglesia. Les dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esta porción de la Escritura el apóstol Pedro lo sacó de allá de Proverbios. Santiago también lo usa, Pedro lo usa aquí, no sé si Pablo lo hizo también, pero quiere decir que esto es algo muy serio y muy real. Hermano, tú como
congregante, yo como congregante, como anciano, como pastor, debemos de buscar la humildad del Señor, revestirnos de esa humildad de Cristo para interactuar unos con otros, para que pueda ser de provecho, esta comunión como iglesia, que por cierto vamos a participar de la comunión que el Señor Jesucristo instituyó. Pero quisiera profundizar un poquito más en esto. Puede haber, seguramente hay muchos casos o algunos casos en donde pastores genuinos, fieles, llegaron al pastorado un día con las mejores de las ilusiones, de los propósitos, de las metas, y al enfrentarse a una congregación rebelde que no se sujeta, que no obedece, que no los trata con gracia, con respeto, tuvieron que tirar la toalla, como dice el dicho popular. Tuvieron que abandonar su carrera. Yo creo que es importante, hermanos, nosotros, sin conocer nombres específicos, orar por esa gente, por esos pastores. Que el Señor bendiga su corazón, que guarde sus pensamientos con la paz de Dios. Y que si en algún momento van a regresar al pastorado, que lo hagan con toda la mira puesta en Cristo. Y que nosotros como congregación estemos advertidos de que necesitamos sujetarnos a los pastores, obedecer a los pastores, viendo su ejemplo, escuchando su palabra. Porque debe de ser algo sumamente triste ver a un hombre que por ninguna forma humanamente entendible se imaginó siquiera llegar un día a servir a Dios como pastor, y ver truncada su carrera por estas razones. Por eso nosotros, y aquí terminamos con estas reflexiones, los ancianos, obispos o pastores tenemos una grave responsabilidad ante Dios. Es nuestro anhelo hacerlo bien, es nuestro deseo hacerlo bien. ¿Cómo es hacerlo bien? Voluntariamente, con ánimo pronto, siendo ejemplos de la grey. Pero con el tiempo, hermanos, porque el tiempo no perdona, por necesidad vendrán otros pastores, por lo menos a esta congregación, con el tiempo. Y ruego a Dios que lleguen con la misma convicción de servir a Dios de manera fiel y para darle la gloria a Él. No por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como ejerciendo señorío sobre los que están a su cuidado, es decir, no ejerciendo señorío sobre ustedes, así como Diótrefes que vimos hace un rato. Y ruego a ustedes, hermanos, a ti que estás ahí en una silla, ahí de pie atrás, que eres parte de la congregación, te ruego que sigas intercediendo por nosotros, los pastores actuales, por mi hermano Oscar, mi hermano Manuel, por mí, y también por los que habrán de venir cuando Dios lo disponga así, para que podamos hacerlo con gozo, que podamos apacentar la iglesia, esta iglesia quizá multiplicada. Y no necesariamente me refiero a que en lugar de 200 seamos 5,000, pero a lo mejor tendremos varios lugares en la ciudad donde esta congregación se empiece a multiplicar. Bueno, yo les ruego que ustedes intercedan por nosotros y por los pastores que han de venir, para que podamos apacentar con gozo, mientras por fe, porque hoy solamente por fe podemos ver la gloria de Dios, mientras que por fe vemos cómo se acerca el regreso del príncipe de los pastores. Por fe vemos a Cristo acercándose con una corona incorruptible de gloria, con un juego de coronas incorruptibles de gloria. Y va a llegar el Señor y va a decir por nombre a los pastores que Él considere dignos de ello,
y le va a decir: pasa, esta corona está hecha a la medida de tu cabeza. Yo te la voy a poner, yo como príncipe de los pastores, la voy a ceñir a tus sienes. Por fe, hermanos, los pastores de esta iglesia, estoy seguro, vislumbramos ese momento futuro, cuando el príncipe de los pastores venga y nos llene de ese galardón. Bendito sea Dios, hermanos. A Él sea la gloria. Amén.